¿Cómo están? Ahora no puedo habilitar a ver, ¿dónde tengo para habilitar el chat? Ahí está. Hola Fátima, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar a compartir nuestra diapositiva. A ver acá. Bueno, ahí me falta el chat, a ver un poco. Bueno, vamos a continuar entonces nuestra última unidad, la unidad 8, teoría de la distribución. Vamos a continuar, entonces vamos a dar la segunda parte. No puedo hablar. Seguimos con la bibliografía del capítulo 9 de Mochoni y Becker. Se recomienda los otros autores de la bibliografía especificada en el programa, como siempre. No se olviden de esta cuestión. La clase pasada habíamos hablado ya de lo que hace referencia a la teoría de la distribución. Específicamente hablábamos de los factores de producción, de por qué decíamos que la demanda del factor era una demanda derivada. Hablamos del ingreso del producto marginal, la oferta de factores, la determinación del precio. Comenzamos a hablar del mercado de trabajo y hoy vamos a continuar hablando, ¿no es cierto?, este, de esta parte que hace referencia al mercado de trabajo, que tiene que ver con la desocupación, los sindicatos, la negociación colectiva, cómo afecta eso a la teoría o sea, al mercado de factores productivos. Vamos a hablar de la teoría de la renta, también del interés y del capital. Es decir, que tenemos una serie de temas muy interesantes, del cual vamos a dar la conceptualización de estos temas, como para que tengan el marco, la guía, como para ahondar en la literatura. Bueno. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Antes de empezar, si ven y escuchan bien. Sí. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces. A ver un poquito. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando del mercado de trabajo y dentro del mercado de trabajo estuvimos viendo que se suelen observar determinadas situaciones de desequilibrio, sobre todo debido a las imperfecciones, a la rigidez y a la intervención del poder público. Entonces, en esas cuestiones, en función a estas imperfecciones, rigideces, intervenciones, ¿no es cierto?, el mercado de trabajo refleja una situación permanente de desequilibrio. Esto se observa en el exceso de oferta, en el sentido de que existen una cantidad importante de personas que desean trabajar, ¿no es cierto?, y que no lo pueden hacer. Y decíamos en la clase pasada que esta situación nosotros la denominábamos, o era el concepto de lo que nosotros
conocemos como desempleo, ¿no es cierto? Este desempleo suele mantenerse, ¿no es cierto?, durante largos periodos de tiempo, es decir, que no es una cuestión que rápidamente se solucione. Y los factores determinantes de este desempleo son los desajustes y las fricciones y la rigidez salarial. En lo que hace referencia a los ajustes y las fricciones, estos aparecen cuando se tratan digamos, de compatibilizar la demanda y la oferta de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, cuando se encuentran por un lado la oferta y por otro lado la demanda, como para ir cubriendo esos puestos de trabajo. Y en otros casos, el elemento determinante es la rigidez salarial, que tiene que ver cuando se fija salarios por el trabajo realizado en un nivel superior al de equilibrio. Y en esa circunstancia, obviamente, que si el salario es superior al precio equilibrio, la cantidad ofrecida va a ser menor a la cantidad demandada, ¿no? Entonces, va a haber una cantidad de puestos de trabajo que va a ser inferior a el número de personas que desean trabajar. Bueno, hasta allí, ¿no es cierto? O sea, fuimos como un repaso, ¿no es cierto?, de lo que habíamos terminado de hablar la clase pasada. Entonces ahora vamos a empezar a interiorizarnos un poco más en lo que hace referencia a los desajustes y las fricciones y a la rigidez salarial, para ver que cuando hablamos de estos temas, ¿a qué hace referencia? Bueno, decíamos recién que aun cuando el número de puestos de trabajo exista, ¿no es cierto? Siempre hablamos de que esta cantidad de trabajos no son cubiertos por cuanto, digamos que no existe una compatibilización entre esta oferta de mano de obra y la demanda, es decir, lo que requiere la empresa como para incluirlo como personal de la empresa. Entonces, aun cuando exista un número de trabajo, una cantidad de trabajo, de puestos de trabajo, que coincida con la cantidad de personas dispuestas a trabajar, puede aparecer igual el desempleo. Y ello se debe a dos razones fundamentales, ¿no es cierto?, que se identifican. En primer lugar, lleva cierto tiempo ocupar los puestos de trabajo vacantes debido a los procesos de búsqueda de empleo que debe realizar el individuo y a la rotación motivado por el cambio de trabajo. A esto es lo que se denomina conceptualmente el desempleo friccional. En segundo Profe, lugar, disculpe, sí, dígame. ¿podría poner en modo presentación así no se ve tan pixeleado la imagen? Sí, 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 ahí voy. Gracias, profe. Presentación. Bueno, ahí vamos entonces. Bueno, y en segundo lugar, decía recién, las condiciones requeridas para cubrir los puestos de trabajo, a veces, ¿no es cierto?, no cumple la persona que se presenta a cubrir ese empleo, no cumple con los requisitos que son necesarios para ese puesto de trabajo. Y eso es lo que se denomina como desempleo por desajuste laboral. La búsqueda de empleo y de rotación se dan porque siempre hay trabajadores que dejan su puesto de trabajo, que pueden ser de manera voluntaria o involuntaria, digamos, cuando digamos que cesan en sus actividades y se ven forzados a emprender un proceso de búsqueda hasta encontrar otro empleo que se ajuste en primer lugar al perfil de ese individuo y en segundo lugar a las expectativas que espera ese individuo en función a ese empleo, ¿no es cierto? La empresa también se dedica a buscar, ese es el punto de vista, ¿no es cierto?, de quien desea trabajar. Pero desde el punto de vista de la empresa también se dedican a buscar y a seleccionar a los trabajadores para
y a seleccionar a aquellos trabajadores que tengan ese perfil que está requiriendo el puesto que necesitan cubrir. Este proceso de búsqueda de empleo y de rotación genera lo que nosotros denominamos el desempleo friccional. La frecuencia de la rotación, ¿no es cierto?, se mide como el número de veces que el trabajador pierde su trabajo, su empleo, durante un periodo de tiempo que generalmente es el año. Mientras que la cantidad de días que el trabajador tarda en encontrar otro empleo se denomina duración del desempleo. Esas son las dos diferencias: frecuencia, rotación y duración de desempleo. ¿No es cierto? Que se tiene en cuenta desde el punto de vista conceptual y también desde el punto de vista estadístico, porque son información interesante para una economía en desarrollo. Entonces, el desempleo friccional va a ser mayor cuanto más elevado sea la frecuencia de desempleo y más larga su duración. Numerosos estudios de economistas y de especialistas han relacionado el seguro de desempleo con el proceso de búsqueda. Y más concretamente entre ese proceso de una nueva búsqueda de trabajo y el seguro de desempleo con los incentivos para aceptar rápidamente un nuevo empleo. Se ha llegado a la conclusión, a través de estas investigaciones y de estudios de estos especialistas, de que las personas sin trabajo que perciban dicho seguro de desempleo, ¿no es cierto?, van a buscar trabajo, pero con una menor intensidad que aquellos que no perciban ningún tipo de seguro. Es decir, que no perciban ningún tipo de ingreso en función, ¿no es cierto?, a que han quedado sin trabajo. Entonces, como que este seguro desalienta al encuentro de un nuevo puesto de trabajo, no, o sea, digamos, no es un incentivo como para apurarse a encontrar un empleo, pero sí que es necesario por cuanto la persona, ¿no es cierto?, debe continuar con su vida normalmente. Ahora, hablando del desajuste laboral, se dice que existe un desajuste laboral cuando no se cubren los puestos de trabajo vacante debido a que las personas, o sea, que los desempleados, los individuos que buscan trabajo, no cumplen con las condiciones requeridas para ocuparlo. Este tipo de desajuste suelen aparecer como consecuencias de cambio en la estructura productiva que se puede producir en una economía, en un país. Y generalmente, como lógicamente ya lo pensamos, ¿no es cierto?, se deben a cambios tecnológicos. Se trata de un fenómeno que dura un poco más que la rotación y la búsqueda del trabajo, ya que cuando un trabajador pierde su empleo, ¿sí?, y siguiendo el ejemplo de Mochoni Becker, que expresa, ¿no es cierto?, que en su bibliografía que si un trabajador que trabaja en una mina de carbón, ¿no es cierto?, y esta se cierra, esa persona queda desempleada y la búsqueda de ese trabajo le va a llevar a cambiar de sector, de actividad, y probablemente para su nueva actividad va a tener que capacitarse. Para esa o para otra actividad que elija, se va a tener que capacitar en función, ¿no es cierto?, a que anteriormente hacía otro tipo de trabajo. Entonces, el desempleo friccional y el desempleo por desajuste laboral aparece aun cuando el número de puestos de trabajo coincida con la cantidad de individuos que están dispuestos a trabajar. Digamos que vamos observando a partir de estos primeros conceptos que estamos viendo que existen particularidades en cuanto a qué significa cuando hablamos de un desempleo friccional o de un desempleo por desajuste laboral. Observamos también que es interesante no solamente los fenómenos que tienen que ver directamente con tener o no un empleo,
es decir, en cuanto a los requisitos, la capacitación, etcétera, etcétera, la motivación, ¿no es cierto?, sino también que influyen otros factores como los tecnológicos, que también tiene su influencia directa en este sentido. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cuáles serían los estándares o criterios que tienen las empresas a la hora de elegir un trabajador? bueno, lo que va a elegir, ahora este concepto, cuando terminemos de ver cómo se establece el salario, qué significa el salario mínimo, digamos, la influencia que tiene los sindicatos en esta fijación, en este mercado de los factores productivos, vamos a observar que, digamos que, este, cómo todo eso, ¿no es cierto?, influye en esta actividad. Y también vamos a observar que no solamente es cuestión de presentarse al mercado ofreciendo el trabajo o la actividad que cada individuo puede llegar a desarrollar o está especializado o tiene una profesión, sino que también esa oferta que hace por parte del individuo también tiene que coincidir con el perfil que busca la empresa, ¿sí? Con el perfil que necesita la empresa de ese individuo que va a ocupar un determinado puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, ese trabajador va a poder acceder a ese puesto de trabajo. En esta clase exactamente cómo es la coincidencia para esa relación laboral entre alguien que ofrece su trabajo y alguien que quiere contratar a esa persona, específicamente no lo vamos a ver, sino simplemente vamos a observar los conceptos de carácter general como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Pero se van a dar cuenta en unos minutos que vamos a ir avanzando en los conceptos y se van a dar cuenta cómo ¿no es cierto?, las acciones que se producen en el mercado de trabajo, a partir del cual un individuo, ¿no es cierto?, puede acceder a un puesto de trabajo y es aceptado por una determinada empresa en una actividad determinada. Bueno, vamos a ir viendo determinadas características entonces de este tema. Habíamos hablado que anteriormente, en las filminas anteriores, que los factores determinantes del desempleo, que seguimos hablando del desempleo, eran por un lado los desajustes y las fricciones que estuvimos conversando, y ahora vamos a ver la rigidez de los salarios, la rigidez salarial. ¿Cuándo existe rigidez salarial? O sea, cuando el salario, digamos, o sea, cuando consideramos que existe una rigidez salarial en el mercado. Cuando el salario, ¿no es cierto?, el salario que se fija para las actividades de los trabajadores es superior al salario de equilibrio. Entonces, en esa situación habrá desempleo en el mercado de trabajo porque la cantidad de personas dispuestas a trabajar va a exceder, ¿no es cierto?, el número de puestos de trabajo. Si yo voy a ganar un sueldo alto, obviamente que dejaré horas de ocio para trabajar, ¿no es cierto?, y obtener una buena remuneración. La rigidez de los salarios impedirá que bajen hasta el nivel de equilibrio, ¿sí? Porque ahora ya vamos a ver quiénes influyen para que esa rigidez del salario permanezca con un salario alto y no que trate de alcanzar un salario de equilibrio. Las fuerzas de mercado, no funcionarán entre la demanda de trabajo y la oferta, ¿no es cierto? No van a funcionar como haciendo presión, digamos, que va, digamos, como que si hay mucha oferta, el precio va a bajar, ¿no es cierto?
y de esa manera van a poder más trabajadores poder ingresar al mercado de trabajo. Eh, la demanda de trabajo siempre va a ser inferior a la oferta y por supuesto que va a aparecer el desempleo. La rigidez salarial puede explicarse fundamentalmente por 3 razones y aquí de esta manera ya vamos a ir entendiendo por qué decimos que el salario es superior al precio de equilibrio y que como consecuencia de eso aparece el desempleo, ¿no es cierto? Bueno, las 3 razones fundamentales son los poderes públicos que intervienen, ¿no es cierto?, estableciendo un salario mínimo, los sindicatos que presionan para elevar y mantener los salarios por encima del nivel de equilibrio, las empresas consideran que pagar un salario superior al de equilibrio eleva la productividad de los trabajadores. Es decir, que a este tipo, o sea, en este concepto lo que expresa la empresa considera un salario de eficiencia. ¿Por qué? Porque ofrece, ¿no es cierto?, un salario superior al de equilibrio. Es decir, fíjense ustedes los motivos que llevan a esta rigidez salarial. ¿Cuál es o a qué hace referencia la fijación de un salario mínimo? Una primera causa de rigidez salarial, estuvimos conversando recién, puede ser la intervención de los poderes públicos que fijan un salario mínimo. Cuando el gobierno u otros organismos públicos establecen un salario mínimo, ningún trabajador podrá percibir un salario inferior al fijado, ¿cierto? Eso significa el salario mínimo. Se establece un tope, ¿no es cierto?, un monto a partir del cual ningún individuo que esté en el mercado de trabajo puede percibir por debajo de ese precio, de ese monto en este caso, ¿no? Nadie puede percibir un salario inferior al fijado como salario mínimo. Obviamente que como este salario mínimo que se fija es superior al de equilibrio en el mercado de trabajo, entonces aparecerá un exceso de oferta que se mantendrá de forma indefinida. Esta situación de desequilibrio genera desempleo en el mercado de trabajo en la cuantía o en la cantidad en que la oferta de empleo es mayor que su demanda, al nivel del salario mínimo que está fijado. Y eso, ¿no es cierto?, nosotros lo observamos en este gráfico de salario mínimo, donde se expresa lo que acabo de decir en cuanto a la fijación del salario mínimo. Tenemos la demanda de trabajo, la oferta de trabajo, ¿no es cierto? Y a partir de esas curvas, bueno, primero tenemos la cantidad de trabajo en el eje de las X, en el de la Y los salarios, las curvas de oferta y demanda, perdón, al revés, de demanda y de oferta, y tenemos un punto de equilibrio para, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de trabajo, ¿sí?, que va a ser una cantidad de trabajo de equilibrio y un salario de equilibrio. Cuando se establece este salario mínimo, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿no es cierto?, en cualquier actividad que se trate, genera un exceso de oferta, porque el salario mínimo, como habíamos estudiado anteriormente, siempre va a estar por encima, perdón, tengo una flechita acá, siempre va a estar por encima del precio de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, a ese precio, ¿sí?, al monto fijado como salario, ¿no es cierto?, van a ver, fíjense, L sub S o L a la S de cantidad de trabajo que se van a ofrecer, pero solamente las empresas van a demandar L D. Entonces, esta diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto?, va a crear una cantidad determinada de desempleo. Entonces, la fijación de un salario mínimo en un mercado genera un exceso de oferta, con lo cual aparecerá un excedente, es decir, que aumentará el desempleo. Entonces, en esas condiciones, por eso se dice que siempre, ¿no es cierto?, cuando se fija un salario mínimo,
digamos que aparece en el mercado un desequilibrio, ¿no? Aparece un exceso de oferta de mano de obra, lo que da lugar a un desempleo. Ahora, ¿a qué hace referencia cuando habla de la presión de los sindicatos? La acción de los sindicatos por elevar los salarios y mantenerlo por encima del nivel de equilibrio es otra de las causas de la rigidez salarial. Los individuos trabajando, tratando individualmente de fijar un aumento en su salario, digamos que individualmente no tienen poder de mercado, es decir, por sí solo, ¿sí? Cuando actúan de manera conjunta y esta acción de actuar de manera conjunta lo hace a través de los sindicatos, cuentan con digamos, la fuerza necesaria para fijar los salarios. Incluso, ¿no es cierto?, pueden hacerlo por encima del nivel de equilibrio. Y es allí, ¿no es cierto?, entonces donde los sindicatos, tratando de dar lo mejor para el sector al cual están defendiendo, al cual están ayudando a mejorar su nivel de vida a través de una mejor remuneración, es que tratan de fijar el salario lo más alto posible. Y eso es una causa, ¿no es cierto?, de rigidez salarial. Eh, Bueno, o sea que en esta acción los sindicatos tratan de favorecer a los trabajadores que tienen empleo, pero no se dan cuenta que perjudican a los que permanecen desempleados. Bueno, y allí entonces decimos que los trabajadores al actuar de manera conjunta a través de los sindicatos tienen poder de mercado, pues pueden fijar salarios por encima del nivel de equilibrio y causar desempleo. Entonces, ese sería el efecto. En cuanto a los salarios de eficiencia, que eran aquellos, ¿no es cierto?, en que la empresa tomaba trabajadores pagándole un sueldo superior al de equilibrio, porque consideraba, ¿no es cierto?, que estas personas iban a trabajar de manera eficiente. Entonces decían que se denominaban estos salarios de eficiencia por cuanto iban a tener el mayor rendimiento posible, la mayor productividad de sus trabajadores por el monto de los salarios que asumía pagar al contratar a estas personas. Bueno, y entonces, explicando lo que es los salarios de eficiencia, el propio comportamiento de las empresas pueden ser otra de las causas de rigidez salarial. Si nosotros hacemos mención a la teoría de los salarios de eficiencia, las empresas desean siempre pagar salarios superiores al equilibrio porque de esta forma, ¿no es cierto?, a través de esta teoría, expresan que utilizando salario de eficiencia es una manera de aumentar la productividad de los trabajadores. Un salario más elevado puede ayudar a encontrar y retener a los mejores trabajadores. La teoría de los salarios de eficiencia establece que son las empresas las que desean pagar un salario por encima de los del mercado, ya que de esa forma pueden aumentar la productividad si bien generan desempleo en el mercado de trabajo. En la actividad que se trate van a generar desempleo. Entonces, otra de las causas de rigidez de mercado que da lugar, ¿no es cierto?, a el desempleo. Bueno, los distintos tipos de desempleo que estuvimos comentando sintéticamente pueden agruparse entonces en dos grandes categorías. El desempleo friccional, que es causado por la rotación entre puesto de trabajo y búsqueda de empleo, y que suele tener una duración relativamente corta, y el desempleo estructural, o sea, uno desempleo friccional y el otro el desempleo estructural, que es el causado por el resto de los factores que estuvimos comentando,
que podrían ser el desajuste laboral, el salario mínimo, la presencia del sindicato, los salarios de eficiencia. Y en general, ¿no es cierto?, tiene una duración relativamente más larga, es decir, es más de largo plazo. ¿No es cierto? Entonces tenemos tipos y causas de desempleo. Cuando el desempleo es friccional, la característica es que suele ser de corta duración y su causa es la rotación de empleo y el tiempo de búsqueda que se requiere para insertarse nuevamente en el mercado laboral. Y el desempleo estructural suele ser más duradero y se refieren a los desajustes laboral, salario mínimo, la presencia del sindicato y la existencia de los salarios de eficiencia. Bueno, seguimos. Estoy mirando el chat a ver si me están siguiendo. Bueno, a ver. Bueno, en cuanto a las diferencias salariales, tienen su origen en la formación y calificación de los trabajadores, es decir, en el capital humano que tiene cada persona, ¿no es cierto? Por su formación, por su profesión, por su experiencia en el trabajo, entonces tiene un determinado conocimiento y una determinada formación. Y también por las distintas naturalezas de los puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo, ¿no es cierto?, va a tener su particularidad. Entonces, para ello se va a requerir un determinado perfil de los trabajadores para poder cumplir con ese empleo. Bueno, los trabajadores difieren en formación, en conocimiento, digamos que no todos los trabajadores tienen la misma preparación. Y también el tema de la experiencia va a tener que ver con... ¿qué pasó? Bueno, el tema entonces de la experiencia va a tener que ver también está relacionado también con la edad, ¿no es cierto? Bueno, la diferencia salarial entre los trabajadores puede explicarse entonces por estas distintas acumulaciones de capital humano, que tiene que ver con la educación más la formación en el trabajo que posee cada persona. En muchos países sabemos que los graduados universitarios tienen una mejor posición en el mercado de trabajo, por lo cuanto, respecto a aquellos que tienen estudios secundarios, por lo cual el nivel de salario que perciben es mayor que aquellos que no han tenido un nivel universitario. Entonces, el capital humano designa la cantidad de conocimientos útiles y valiosos acumulados por los individuos en el proceso de educación y de formación. Ahora bien, digamos que hay trabajos, ¿no es cierto?, que veamos las condiciones de los trabajos. Hay trabajos que son cómodos, ¿no es cierto?, que no tienen riesgo, por ejemplo, estar un administrativo en una oficina, ¿no es cierto?, que está cómodo, en un buen ambiente, digamos que no tiene ningún tipo de riesgo, y en otros tipos de puestos de trabajo es totalmente lo contrario. Para encontrar trabajadores que estén dispuestos a ocupar este tipo de puestos pocos atractivos, la empresa deberá pagar, ¿no es cierto?, salarios superiores como forma de compensar esos inconvenientes que debe afrontar el trabajador para poder cumplir con su trabajo. Hay estas diferencias salariales
se llaman compensatoria o igualadoras, ¿no es cierto? Compensatoria igualadora, digamos que tiene un salario más alto porque tiene que tratar de sobrellevar estas molestias e inconvenientes que le ocasiona realizar ese tipo de tarea. O sea que las diferencias salariales compensatorias son las que sirven para compensar el atractivo relativo o las diferencias no monetarias entre los distintos puestos de trabajo. Si es no podemos comparar un administrativo con una persona, ¿no es cierto?, que tiene que asumir determinados riesgos. O que su trabajo, ¿no es cierto?, sea traiga consigo una consecuencia en su salud, por ejemplo. Entonces, ante esos inconvenientes, existe esta diferencia salarial y compensatoria que tratan, ¿no es cierto?, de salvar la diferencia con respecto a aquellos trabajos que son trabajos cómodos y sin riesgo. Bueno, entonces las diferencias salariales tienen su origen en los distintos niveles de formación y de experiencia laboral de los trabajadores y en la diversidad de los puestos de trabajo, tal cual estuvimos viendo recién. Bueno, ¿están allí? ¿Me están escuchando? A ver si puedo ver acá el chat. Sí, profe. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Sí, porque no tengo el chat, a ver. Bueno, sigamos avanzando en esto de los salarios. La discriminación como causa de las diferencias salariales. Otra causa de la aparición de diferencias salariales, es decir, que uno gane más y que otro menos, tiene que ver con la discriminación. La discriminación tiene lugar cuando el mercado ofrece oportunidades distintas a personas que solo son diferentes por el tipo de raza, por el grupo étnico al cual pertenecen, o por la edad o por otra característica personal. La discriminación se origina en los prejuicios que algunas personas tienen contra determinados grupos sociales, contra determinados grupos de la sociedad. ¿Cuáles son los efectos de esta discriminación que causa en el mercado? En los mercados de trabajo, identificar los efectos de discriminación sobre los ingresos de los distintos grupos sociales no es una tarea fácil, no es fácil identificar. En ocasiones, la explicación de las diferencias observadas y que se la identifica como discriminatoria, son las que de alguna manera hemos identificado y hemos hablado recién, que son las que se identifican como justificadora de la existencia de diferencia salarial, es el capital humano y las diferencias compensatorias, ¿no es cierto? Que eso estuvimos conversando. Ahora bien, el hecho de que las mujeres al ingresar al mercado de trabajo reciban salarios inferiores a lo que perciben los hombres puede atribuirse a que éstas suelen tener, digamos, una participación en el mercado de trabajo, digamos, en menor tiempo, con menor experiencia laboral que los varones. Si bien la participación de la mujer o de la participación femenina en la población económicamente activa ha aumentado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ¿no es cierto? Igual la mujer siempre no llega a ocupar un puesto de trabajo que le correspondería por su capacitación, por su preparación, por su profesión, ¿no es cierto? Dándole siempre una mayor preferencia ante ese puesto de trabajo a un varón que a una mujer, y obviamente si asume una mujer, hay diferencias salariales.
Además, esto también está asociado a que la mujer, ¿no es cierto?, debe, digamos, sacrificar parte de su evolución como trabajador, como trabajadora en el mercado laboral, por cuanto también tiene que atender a su familia, a sus hijos, y entonces interrumpe esa actividad. este, eh, digamos que es, a diferencia de los hombres, son los que más, que son las mujeres lo que deben hacerse cargo de esta parte de la actividad familiar. Entonces, eso también justifica que, que este grupo, que las mujeres, ¿no es cierto?, perciban salarios más bajos. Bueno, en cuanto a las diferencias compensatorias, también pueden contribuir a explicar la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres no siempre eligen el mismo tipo de trabajo. Las mujeres a veces tienden a realizar eh, tareas más, digamos, no tan comprometidas como la de los hombres. Por ejemplo, como dijimos recién, ser una secretaria, una administrativa, mientras que los hombres eligen, por ejemplo, a modo de seguir el ejemplo de Machunibeque, de ser una actividad de chofer de taxi. Es decir, que también los salarios van a depender del tipo de empleo y de este, la actividad que desarrolla en ese empleo. Ahora, ¿cómo se resuelve esta discriminación? ¿No es cierto? Eh, ¿cómo el mercado lo resuelve? Eh, bueno, estuvimos hablando que el salario de un grupo de la sociedad, por ejemplo, las mujeres, inferior a otro grupo que serían los hombres. Incluso cuando estas personas, este grupo, o sea, el grupo de la sociedad que percibe un salario más bajo, tenga, como dijimos recién, una gran capacitación, instrucción, educación, y que esté acorde a las características del puesto de trabajo. En ese caso, ¿no es cierto? Obviamente que ya se estaría identificando típicamente la discriminación en el mercado laboral. Eh, en un principio, digamos que cabe pensar que los responsables de las diferencias salariales discriminatorias son los empresarios, ya que ellos son los que van a pagar efectivamente al trabajador, ¿no es cierto? En ese caso, a este grupo de la sociedad que estamos representando las mujeres. La lógica del mercado genera una dinámica que tiende a resolver este problema. Supongamos que hay un grupo social que está discriminado, que en este caso que estamos tomando como ejemplo el de las mujeres, que algunos empresarios, por ser discriminadores, por no querer contratar a una mujer, no le ofrecen puestos de trabajo. En este comportamiento haría que, o sea, este comportamiento de los empresarios discriminadores haría que la mujer fuera menos demandada y que por lo tanto su salario totalmente se va a reducir respecto a los salarios que podrían estar recibiendo el grupo de los varones, de los hombres, en ese nivel en ese puesto de trabajo. Por otro lado, tenemos aquellas empresas que solo se preocupan por maximizar sus beneficios y no por discriminar este, a qué grupo social va a contratar. Estos que no discriminan y que tienen como objetivo maximizar sus beneficios, ¿no es cierto?, a través de la producción que hace, a través de la actividad que realiza, podrían producir a un menor costo si contratan a este grupo discriminado, es decir, a el grupo social representado por las mujeres. A largo plazo, estas empresas acabarían desplazando a las empresas discriminatorias. ¿Por qué? Porque estarían en una situación competitiva mucho mejor, más beneficiosa, sus costos serían más bajos que aquellas empresas que discriminan a este tipo
a las mujeres, ¿no es cierto?, a este grupo social. Entonces, de esa manera, observamos cómo esta dinámica del mercado puede ir resolviendo paulatinamente esta situación. Bueno, aún cuando esta situación sea resuelta por esta dinámica del mercado, donde le es más favorable a aquella empresa que desea trabajar con este grupo social que discrimina en cuanto al nivel salarial, este, existe, ¿no es cierto?, que aquellos que, o sea, que aquellos que discriminan, existe, digamos, empresas que a pesar de que saben que van a perder competitividad con respecto, si continúan discriminando a este grupo social, eh, siguen contratando solamente al grupo masculino por cuanto son los demandantes, es decir, quienes hacen uso de ese producto o de ese bien, de ese servicio, son los que se hacen cargo de ese salario mayor, es decir, que paga la diferencia entre ese salario discriminatorio de las mujeres, que pagan a las mujeres, y la diferencia, ¿no es cierto?, con los salarios de la población masculina, que son más elevados. Y eso se debe, ¿no es cierto?, a que, digamos, las personas que utilizan o que consumen ese producto o que utilizan ese servicio, digamos, están dispuestos a asumir ese mayor precio. Un ejemplo sería, por ejemplo, un ejemplo sería que los clientes de una compañía de transporte pasajero solamente quisieran utilizar ese sistema de transporte, por ejemplo el colectivo, si es conducido por un hombre y no por una mujer, ¿no es cierto? En ese caso, las mujeres que se dedican a esa tarea se verían totalmente discriminadas y los pasajeros asumirían, ¿no es cierto?, asumirían pagar un precio más alto del servicio para tratar de que de esa manera la empresa solamente ofrezca este servicio de transporte manejado por un hombre, no por una mujer. Es decir, que también no solamente los empresarios, sino también los consumidores de ese producto pueden, digamos, concretar la discriminación en los salarios en función a determinado grupo social, que es discriminado por estas cuestiones que estuvimos analizando. Bueno. A ver. Seguimos hasta acá bien, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo? ¿Están allí? Sí, profe. Profe, ¿podría profe, repetir todo. el último ejemplo que dio? Sí. Bueno, yo estaba hablando de que no solamente son los empresarios los que hacen discriminación en cuanto a los trabajadores, al grupo social que van a contratar para cubrir el puesto de trabajo, sino que también existe una discriminación cuando los clientes son los que están dispuestos a pagar por mantener algún tipo de práctica discriminatoria. ¿A qué hago referencia con esto? Doy un ejemplo, siguiendo también a Mochoni Becker, que, por ejemplo, un transporte colectivo, ¿no es cierto?, en donde los individuos que ocupan ese servicio, o sea, quienes demandan ese servicio, prefieren pagar un precio más alto por ese servicio, siempre y cuando quien maneje ese colectivo sea un hombre y no una mujer, ¿sí? Entonces, que van más seguro porque maneja un hombre y no una mujer. Entonces, en ese caso, las tareas realizadas por la mujer, es decir, manejar el colectivo o una mujer, se vería discriminada en esta circunstancia.
pero esta circunstancia no tiene que ver con el empresario, sino tiene que ver con los clientes que utilizan ese servicio. Y en ese caso, ¿no es cierto?, están dispuestos a pagar un precio más alto y de esa manera, ¿no es cierto?, están siendo discriminatorios en cuanto a quién maneje ese colectivo, quién esté a cargo de ese transporte. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, hablamos también, a ver si veo mi filmina anterior. Bueno, hablamos también de que otra muestra de existencia de imperfecciones en el mercado de trabajo son las negociaciones colectivas. Habíamos dicho que la negociación colectiva, ¿no es cierto?, identificaba una imperfección en el mercado de trabajo. Bueno, una prueba de ella es que casi todas las empresas se ven obligadas a fijar o a tener una política de salario. La negociación colectiva consiste en la fijación de las condiciones de trabajo, no solo en cuanto a los salarios propiamente dicho, porque nosotros, ¿no es cierto?, lo primero que establecemos, o sea, que nos hacemos referencia o relacionamos que a través de las negociaciones colectivas se fijan los salarios, ¿no es cierto?, y cuánto por ciento de aumento, en qué condiciones, etcétera, etcétera, cuando hablamos de negociación colectiva. Y la negociación colectiva no hace referencia solamente a los salarios, sino también en lo referente a muchos aspectos, tales como vacaciones, como ascenso, como licencia, que tienen que ver, ¿no es cierto?, o sea, que cuentan al momento de que el empresario negocia esa relación contractual de trabajo con el trabajador. Entonces, la negociación colectiva digamos que es muy importante porque está fijando condiciones de trabajo determinadas que el empresario debe cumplir, ¿no es cierto? Obviamente que ante tantas exigencias esto implica, y como interviene los sindicatos, entonces, estas negociaciones colectivas a través de los sindicatos, entonces identifican las imperfecciones que hay en el mercado. Generalmente los sindicatos son los que procuran influir sobre los salarios. Tratan de restringir en esta acción la oferta de mano de obra y elevar los niveles generales de salario, así como de establecer remuneraciones básicas en los convenios colectivos. Los convenios colectivos, entonces, son los acuerdos que se alcanzan en las negociaciones colectivas. En estos documentos, lo que se hace en estas negociaciones, en estos convenios, lo que se hace es, se especifican todos los aspectos de la negociación sobre lo que se ha llegado a un acuerdo, así como las condiciones, ¿no es cierto? Está perfectamente establecida y es lo que delimita el marco contractual, ¿no es cierto?, dentro del cual se va a establecer esta relación trabajador-empresario, y que el empresario debe respetar. En el desarrollo de una negociación colectiva, obviamente, son numerosos los argumentos digamos, que se tratan y que se ponen en la mesa de trabajo a ser tratada, ¿no es cierto?, como tema de trabajo, tanto por lado de los trabajadores como por lado de los empresarios. Los temas básicos generalmente son la capacidad adquisitiva de los trabajadores, o sea, el salario, ¿cierto? Aumentar el nivel de ingreso, el salario del trabajador, el mantenimiento del nivel de empleo a través del tiempo, es decir, el tema de la permanencia, la evolución de la productividad, es decir, cómo pueden mejorar esa productividad, porque a partir del aumento de la producción, ¿no es cierto?, va a permitir un mayor ingreso para la empresa y un mejoramiento en los salarios para los trabajadores. También temas que se tratan es la situación económica de la empresa o de la industria
porque es muy importante en este momento de negociación colectiva para fijar un acuerdo. Una vez que se inicia esta negociación colectiva, este encuentro, ¿no es cierto? Esta mesa de trabajo, de diálogo, ¿no es cierto? Caben dos posibilidades, que se llegue al acuerdo o que no se llegue al acuerdo. Si no se llega al acuerdo, ¿no es cierto? Existen muchos instrumentos para hacer frente, para que el sindicato presione al empresario para una mejora salarial en primera instancia. Y digamos que como que la última herramienta o instrumento que puede llegar a utilizar el sindicato son a través, o sea, para poder presionar en el mercado, sería la huelga, ¿no es cierto? Que hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, que los sindicatos, al no tener una respuesta a través de estas negociaciones colectivas, ¿no es cierto?, da lugar convoca a una huelga de sus trabajadores de la actividad que está tratando ese convenio colectivo. Bueno, y si llegan al acuerdo, mejor, ¿no es cierto? Si directamente se llega a un acuerdo a través de esta mesa de diálogo, esta negociación colectiva, bueno, simplemente se firma el convenio especificando cuáles son los acuerdos. Bueno, estas negociaciones colectivas también tienen limitaciones y se enfrenta generalmente a dos problemas importantes. Por un lado, a la dificultad de mejorar los salarios sin que dicha mejora incida sobre los precios. A veces se produce lo que en economía se denomina el espiral salario-precio, es decir, al aumentar los ingresos de los trabajadores, obviamente va acompañado de un aumento en los precios que son necesarios consumir. Y esto puede, digamos, puede ser un elemento que puede llegar a desencadenar en una situación importante y que a veces ocurre, que hemos transitado en algunas ocasiones a través del tiempo, que son la inflación y el desempleo. Así que llega un momento, ¿no es cierto?, que esta situación provoca un efecto y que ese efecto es la inflación y el desempleo. Bueno, obviamente que siempre lo que se trata de hacer en estas negociaciones colectivas es tratar de llegar a un acuerdo, de un acuerdo de manera, digamos, tranquila, a través de simplemente un acuerdo, sin llegar al extremo que sería la huelga. Y en ese sentido, a veces los salarios son superiores a lo que puede resultar del derivado del aumento de la productividad. Es decir, que los empresarios asumen digamos, asumen un compromiso superior a lo que pueden hacer frente a través del aumento de la productividad que podrían llegar a tener. De manera de tratar de mantener, ¿no es cierto?, la paz social sin ningún tipo de inconveniente, es decir, llegando a un acuerdo tranquilo, sin inconveniente para la sociedad. Bueno, y el otro problema se deriva del avance tecnológicos. Obviamente que cuando hay una incorporación, una mejora tecnológica, o sea, el objetivo es incrementar la productividad y para ello se incorporan procesos de automatización, robotización, ¿no es cierto? Y la incorporación de esta nueva tecnología hace peligrar la estabilidad en el empleo de los trabajadores del sector en el cual se incorpora este nuevo proceso, este nuevo avance, esta automatización. Bueno, Profe, y sí, yo le quería preguntar si podría volver a explicar lo que son los sindicatos. bueno, yo lo que dije los sindicatos, que es siguiendo lo que dice Mochoni Becker,
hace referencia a que digamos, el empleado por sí solo, en forma individual, no tiene poder de mercado como para pedirle al empresario, ¿no es cierto?, que le aumente el sueldo, ¿no? En cambio, si se unen, ¿no es cierto?, si forman un sindicato, de esa manera van a poder tener un poder de mercado porque están organizados sindicalmente, ¿no es cierto? Y es una figura que está reconocida, digamos que tiene sus derechos y sus limitaciones, ¿no es cierto? Que su derecho es defender al trabajador. Entonces, de esa manera, ellos pueden presionar, ¿no es cierto?, a un aumento salarial, que sería más, que va a ser más efectivo que si una sola persona intenta obtener un aumento salarial. Por eso surgen los sindicatos. Y al principio de este capítulo también habla que así como los trabajadores conforman sindicatos, las empresas también conforman un sindicato, ¿sí? De manera también de poder negociar en forma conjunta como hacen los trabajadores. Y es lo que se plantea en estas negociaciones colectivas. Digamos, el encuentro de las dos partes a través de estos sindicatos para fijar, ¿no es cierto?, un aumento salarial o algo que tenga que ver específicamente, como hablamos hoy, en lo que hace referencia a vacaciones, a licencia, a cambio de nivel de empleo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, o sea, que tienen que estar las partes para tratar y que tienen que consensuar en qué punto van a coincidir, y es lo que después a través de los convenios colectivos, ¿no es cierto?, se especifica, se arma el convenio colectivo que llegaron en esa reunión de manera consensuada, y es lo que posteriormente el empresario, ¿no es cierto?, cada empresario de esa actividad tiene que respetar con relación a su trabajador. No sé si eso exactamente es lo que querías, cómo es el proceso del sindicato. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, estamos hablando de las limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? A ver, después las limitaciones. Bueno, vamos a hablar ahora del interés y el capital, ¿sí? Que es, ¿no es cierto?, otro factor productivo. Y cuando nosotros comenzamos a hablar en una de las primeras clases, no sé si se acuerdan, que cuando nosotros hablamos de los factores productivos y decíamos que tomábamos los tradicionales, tierra, trabajo y capital, ¿no es cierto? Y que especificamos que podía incorporarse otro como el empresario, pero que nosotros íbamos a hacer referencia al tradicional como para poder tener idea de a qué hacíamos referencia y qué concepto teníamos cuando hablamos de estos factores productivos. ¿Y a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de factores productivos? ¿Cuáles eran? Bueno, cuando hablamos de capital, habíamos dicho que nosotros nos íbamos a referir, cuando hablamos en economía, en microeconomía, del capital físico, no del capital financiero, ¿cierto? Bueno. Y que el capital físico hacía referencia a todos aquellos bienes que digamos que tenía el proceso productivo, que era necesario para un proceso productivo, referente a las instalaciones, al edificio, a la máquina, es decir, a todo aquello necesario que se necesita para producir los bienes y servicios que esa actividad
requería para poder ofrecer su producto o su servicio en el mercado, ¿no? Y dejamos de lado el financiero, ese era el capital físico. Y el capital financiero, ahora en este aspecto, al tratar el interés y el capital, sí tenemos que distinguir entre lo que es el capital físico y el capital financiero. Bueno, el capital físico acabo de decir, ¿no es cierto? Y el capital financiero son los recursos de lo que disponen las empresas a fin de financiar la adquisición de todo lo necesario para poder desarrollar su actividad. Entre otras cosas, el capital físico, es decir, que necesito el dinero para poder obtener el capital físico, para poder instalar un proceso productivo, para poder digamos, poner en marcha una industria, una empresa, para poner todo lo necesario, todo lo que se requiere para poder obtener el producto final. Bueno, o sea que lo que vamos a tratar de ver ahora, vamos a ver cómo o qué hacemos referencia o cómo es el funcionamiento del mercado del capital financiero, eh, que es el costo del capital invertido que nosotros denominamos interés. ¿Mm? La retribución del factor productivo capital, la retribución, se acuerda que habíamos fijado también al principio un cuadrito, ¿no es cierto?, que la retribución del capital era el interés, ¿sí? Lo que se denomina rendimiento o interés. Entonces, bueno, vamos a ver este tipo o sea, este factor productivo, a qué hace referencia y cómo lo debemos considerar cuando hacemos referencia a este factor. Las personas que disponen de dinero en efectivo tienen la posibilidad de consumir en la medida que lo deseen, ¿no es cierto? Si en lugar de consumir todo deciden prestarlo, ¿no es cierto? Lo que hacen es posponer la posibilidad de consumir ahora, ¿no es cierto? Y como no consumen ahora, van a consumir en el futuro, pedirán algún tipo de compensación por el sacrificio que está haciendo. Esta compensación es el interés que reciben por sus préstamos, que le brindará la oportunidad de acceder a niveles superiores de consumo en el futuro. Entonces, a esa retribución de factor productivo capital es el que se denomina rendimiento o interés. Es decir, que el interés se puede definir como el pago por los servicios del capital o el precio por el préstamo que se otorga. Obviamente que no existe un solo tipo de interés, sino que existe diversidad de tasas de interés. Sabemos que esta tasa de interés suele calcularse como un porcentaje de la cantidad prestada. Pero no todos los tipos de préstamos tienen las mismas características. Y eso se debe al riesgo de la operación, a la garantía que ofrece el solicitante del préstamo y al periodo de vigencia del préstamo, ¿sí? El riesgo de la operación, cuando se otorga un préstamo, siempre existe un peligro de que ese dinero o ese préstamo no se recupere, no lo devuelva a quien le prestamos. Dicho riesgo va a variar según a quién se preste. Si es, por ejemplo, al Estado, un préstamo al gobierno, obviamente el riesgo va a ser nulo porque el gobierno va a devolver. Pero si se trata de una nueva empresa, esto peligra, ¿no es cierto?, que pueda o no devolver. Entonces el riesgo allí en ese caso aumenta considerablemente. Las garantías que ofrece el solicitante del préstamo, bueno, depende también del tipo de préstamo que se va a realizar. Los prestamistas suelen demandar algún tipo de garantía. Por ejemplo, si es un crédito hipotecario, va a pedir como respaldo la propiedad del solicitante, ¿no es cierto? Y en otros casos que no es un crédito hipotecario, va a pedir, ¿no es cierto?, una garantía a la persona. Una garantía determinada en función del tipo de préstamo que se trata. Es decir, que el tipo de garantía ofrecido por el prestatario incidirá también sobre la tasa de interés que va a tener el préstamo que se le otorga. Y la otra cuestión interesante es el periodo de vigencia del préstamo.
obviamente que las tasas de interés van a variar según el periodo acordado, ¿no es cierto? Si el préstamo es a corto plazo, la tasa no será tan importante como si es a un periodo más largo, o sea, en el largo plazo, porque el tiempo va a incidir en cuanto al tipo de tasa que va a ser más alta, porque no se sabe qué situaciones económicas pueden llegar a ocurrir durante ese lapso de tiempo. Bueno, eso en cuanto a la tasa de interés. Bueno, nosotros estábamos hablando de estamos hablando de tasa de interés, ¿no es cierto? Decíamos que la inversión en bienes de capital implica la renuncia al consumo actual para obtener un mayor consumo en el futuro. ¿Se acuerda que esa era la definición que nosotros dábamos al principio en una de nuestras primeras clases? ¿A qué hacía referencia el concepto de bienes de capital? Entonces, sacrificando consumo actual y produciendo bienes de capital hoy, la sociedad va a poder consumir más en el mañana, o sea, un mayor consumo en el futuro. La recompensa de sacrificar el consumo presente, ¿no es cierto? Esa es la tasa de interés. Bueno, esta tasa de interés cumple dos misiones importantes en la economía, porque por un lado constituye un incentivo para que los individuos ahorren y no gasten todos sus ingresos. Es lo que se denomina el concepto de acumulación de riqueza, ¿no? Y por el otro lado, esta tasa de interés actúa como instrumento de racionamiento, pues de ella se vale la sociedad para seleccionar entre múltiples proyectos de inversión y poner en práctica solo aquello que van a presentar un mayor rendimiento. Ahora, si recurrimos a la teoría clásica del capital, la demanda de bienes de capital proviene de las empresas para combinarlos con trabajo, tierra y otros factores con el deseo de obtener un bien, ¿no es cierto? La oferta de bienes, la oferta de fondos para invertir proceden de los hogares, que en lugar de consumir ahorran a lo largo del tiempo. Para determinar gráficamente la tasa de interés hay que acudir a la curva de demanda y oferta de capital, que ya lo vamos a ver en el próximo slide. En este gráfico lo que vamos a simplificar es que vamos a suponer que todos los bienes materiales de capital son iguales entre sí o se reducen a uno solo y que la economía se encuentra en un estado estacionario, que no crece la población, que no hay cambio tecnológico. Además que es una economía cerrada, en competencia perfecta y que no hay inflación. En esta circunstancia, cuando una empresa maximiza su beneficio, analiza la posibilidad de llevar a cabo una inversión. Entonces, en esa situación, para ver si va a concretar esa inversión o no, compara su costo financiero con la tasa de rendimiento del capital. Si la tasa de rendimiento del capital es más alta que la tasa de interés del mercado a la que puede pedir un préstamo, va a realizar la inversión. Y si no, no va a invertir, ¿no es cierto? En ese caso no va a invertir. ¿Cómo es la demanda de capital? Bueno, aquí tenemos el gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico donde tenemos representado algo que estuve hablando hace un ratito, la determinación de la tasa de interés, donde tenemos el capital y relacionado con la tasa de rendimiento y la tasa de interés. Tenemos la demanda y tenemos la oferta. Bueno, dice, la demanda de capital proviene de las empresas que tienen proyectos de inversión y la oferta de capital procede de las economías domésticas. Su confrontación determina la tasa de interés de equilibrio.
Es decir, que acá tenemos un equilibrio entre la demanda y la oferta de capital. Bueno, ¿cómo explicamos la demanda? La curva de demanda indica, o sea, digamos, no indica, sino representa la demanda de capital por parte de la empresa. Esta curva refleja la hipótesis sobre la evolución del valor del producto marginal de un valor, de un factor, tal cual, a ver, voy a sacar esto acá, como nosotros hablamos cuando, de la misma manera de cuando hablamos de la demanda de trabajo, ¿no es cierto? Está la demanda del factor, que es la demanda de trabajo en ese caso, y el salario, y se establecía un punto de equilibrio. De la misma manera se trabaja en esta situación cuando estamos hablando del capital y la tasa de interés. Entonces, la demanda de capital, ¿no es cierto?, se representa en forma similar como la demanda de trabajo, la demanda de capital, ¿no es cierto?, se representa de esa manera. Se supone que existe rendimientos decrecientes, es decir, que cuando el capital es escaso, la productividad es elevada. Por lo tanto, los proyectos de inversión empleadores de capital serán más lucrativos. Es decir, cuando yo tengo una menor cantidad de capital, ¿sí?, la tasa de rendimiento o la tasa de interés va a ser mayor. Si tengo una mayor cantidad de capital, la tasa de interés o de rendimiento va a ser menor. Entonces, en la primera situación, ¿no es cierto?, van a ser tasa de rendimiento o tasa de interés elevado, porque el capital, digamos, hay poco capital. Entonces, se va a utilizar para dar lugar a los proyectos que, digamos, son más importantes y que requieren una mayor cantidad de capital. Bueno, cuando se va acumulando una mayor cantidad de capital, es decir, a medida que voy teniendo una mayor cantidad de capital, es decir, que primero tenía poco, y después cada vez tiene una mayor cantidad de capital, fíjense, venimos avanzando hacia la derecha, entonces, ¿la sociedad qué va a hacer? Se encuentra con que ya se han realizado las inversiones más rentables y tendrá que llevar a cabo otras inversiones con una tasa de rendimiento más baja, porque obviamente hay una mayor posibilidad de adquirir, ¿no es cierto?, el capital. Esto se debe a que se supone que las disponibilidades de tierra y trabajo se mantiene constante y aparecen rendimientos decrecientes para el factor variable, que en este caso es el capital. Entonces, los rendimientos decrecientes de la inversión, si no van acompañados de cambio tecnológico, va a reducir la tasa de rendimiento. Es decir, a medida que yo aumento mi capital, obviamente mi rendimiento va a ser menor. Y va a llegar un momento, ¿no es cierto?, en que se van a encontrar en un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta. Demanda y oferta de capital. Ese, digamos que sería el punto, ¿no es cierto?, en el cual van a coincidir lo que nosotros hoy decíamos, que la empresa, si va a invertir, va a estar observando hasta qué punto va a poder aceptar una tasa de interés si ocupa un determinado capital para poder invertir en una empresa o en la instalación de una industria. Respecto a la oferta de capital y el equilibrio. O sea, digamos, esta oferta, eso en cuanto a demanda de capital. En cuanto a oferta de capital y el equilibrio, la cantidad de servicios de capital ofrecido a la economía puede considerarse una cantidad fija a corto plazo, ¿sí? La curva de oferta de servicio de capital, en ese caso, si es fija, sería considerada, ¿no es cierto?, perfectamente inelástica, ¿cierto? Esta rigidez refleja que hay un número determinado de máquinas, de fábricas, es decir, que las instalaciones son fijas, que hay una determinada cantidad de materias primas. A corto plazo, la inversión genera un stock de capital
que en términos gráficos puede representarse, por ejemplo, por esta curva OC1, ¿sí? Y en esa situación, el punto S, o sea, donde corta la demanda y la oferta, donde se igualan, E sub C, ¿no es cierto?, es el punto de equilibrio en el corto plazo. A esta tasa de interés que es relativamente elevada, el público desea continuar ahorrando de forma que el stock de capital aumenta, porque obviamente voy a tener una mayor tasa de interés y voy a tener, desde el punto de vista de quien ofrece el capital, va a tener una mayor retribución por ese consumo presente que deja que abandona para prestar ese dinero, ¿no es cierto? El resultado será que la tasa de rendimiento y la de interés disminuirá debido a la ley de los rendimientos decrecientes, porque entonces si yo estoy en una situación de una tasa de interés alta, cuando el capital es, no es abundante, todas las personas van a querer tener la misma retribución, es decir, las economías domésticas van a querer tener la misma retribución si prestan su dinero, por lo tanto van a continuar eh, ahorrando para poder hacer préstamos a las empresas. Pero si todos actúan de la misma manera, ¿no es cierto?, ese capital va a ir aumentando y de esa manera vamos a llegar a este punto de equilibrio donde, ¿no es cierto?, se van a igualar la oferta y la demanda que generalmente se dan en el largo plazo, ¿no es cierto?, en el stock. Dice, a largo plazo, el stock de capital de equilibrio, se alcanza la tasa de interés y la tasa de rendimiento del capital, donde el valor de los activos financieros que desea tener el público es igual a la cantidad de capital que desean tener la empresa para producir. Es decir, que en un principio sí da lugar a un mayor rendimiento, pero después se igualan, ¿no es cierto?, la tasa de rendimiento de capital y la tasa de interés, y entonces hasta ese punto de equilibrio, ¿no es cierto?, es que se logra, ¿no es cierto?, obviamente en el largo plazo. En el equilibrio a largo plazo, la tasa de interés es justamente la suficiente como para mantener el ritmo actual con que crece la economía, pero no es lo bastante bajo como para ahogar los deseos de ahorrar. Por ello, el equilibrio final en el largo plazo se alcanza en E sub L, este puntito aquí, ¿no es cierto?, donde la curva de oferta de capital es OL, ¿sí? Y es creciente, pues indica que los individuos están dispuestos a ofrecer más capital o riqueza cuando las tasas de interés van a aumentar. Si las tasas de interés no aumentan, entonces en esa situación no van a querer... Profe, le escucho como muy lejos el micrófono. Bueno, a ver, vamos a ver, voy a subir un poco el tono. Bueno, entonces allí llegamos al equilibrio entonces entre la demanda y la oferta de capital. Veamos ahora la renta de la tierra. El factor tierra. Profe, disculpe, ¿le Sí, puedo consultar algo? sí, dígame. ¿Por qué al corto plazo la oferta es vertical y después a largo plazo se hace creciente? Porque en el corto plazo hay muy pocas personas que están dispuestas a ofrecer el dinero. Sabemos siempre que en el corto plazo no se puede cambiar el stock, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que necesitamos un largo plazo para poder cambiar todos los factores. En este caso ocurre lo mismo, acá estamos hablando de capital. En el corto plazo hay muy pocas personas que están dispuestas a ofrecer ese dinero. Hablamos que son las economías familiares. Las personas no consumen todo y ahorran, ¿no es cierto? Y eso es lo que prestan. Entonces, como es poco el stock, es decir, es poca la cantidad de dinero a prestar, si hablamos en términos sencillos, ¿sí? La tasa de interés es alto porque no hay
la cantidad de dinero suficiente, ¿sí? Como para prestar. Pero a medida que la gente observa que da un buen rendimiento, que la tasa, si ahorra y presta, va a tener un buen rendimiento con una tasa de interés alta, todo comienzan a hacer exactamente lo mismo. Y obviamente entonces comienza, ¿no es cierto?, a ver una mayor oferta de capital. Y esta curva que al principio de oferta, que era al principio perfectamente inelástica, ¿no es cierto?, va cambiando hasta convertirse en el largo plazo a esta oferta que no es perfectamente inelástica, ¿sí? Que cambie su situación. ¿Se entiende? Sí, profe. Y la demanda sería la demanda que la empresa desea, Exacto. o sea, la demanda que las empresas quieren o la demanda que las empresas están dispuestas a ofrecer. No, 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 no. Quien invierte es la empresa, entonces toma créditos, toma préstamos, para lo cual tiene que pagar un interés. Y lo que le interesa a la empresa, ¿no es cierto?, es que ese interés, digamos, le sea beneficioso, es decir, que vaya pagando el interés para invertir, pero que no sea de un valor elevado, porque si no, su rendimiento no será, no, digamos que no le es necesario tomar crédito a tasas que no le permiten optimizar su rendimiento, su beneficio. Entonces acá esta curva de demanda hace referencia al capital que requiere la empresa, ¿sí? Y esta oferta es la oferta que hace el mercado, en este caso las economías domésticas, que son los que ahorran. ¿Se acuerda de aquel flujo circular de la renta que dimos al principio de clase, de las clases donde veíamos de dónde salían y hacia dónde iban al mercado de los factores de producción, al mercado de los bienes y servicios, y quiénes demandaban y quiénes ofrecían? ¿Se acuerdan del circuito? Ese circuito tienen que tener en cuenta para poder ubicarse aquí. Acuérdense que lo que estamos analizando es el capital, desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta. Quien demanda el capital en este caso es la empresa. Quien ofrece en este caso es la economía doméstica. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, vamos entonces a la próxima filmina que tiene que ver con la renta de la tierra. Bueno, también tiene su particularidad. Cuando hablamos del factor tierra, estamos hablando no solamente del suelo, sino de todo lo que compone el suelo, ¿no? El suelo, el subsuelo, el agua, etc. Es decir, hace referencia a los recursos naturales. Los recursos naturales que son aquellos que nos ofrece la naturaleza, donde el hombre no lo obtiene por un proceso productivo, sino que ya existe, digamos. Y que se supone que esta cantidad, ¿no es cierto?, digamos que como se lo considera constante, como una cantidad fija, digamos, ¿no?, que no lo podemos aumentar a través de un proceso productivo. Bueno, a ver, al precio o retribución de la tierra se le suele denominar renta, y refleja el valor de su productividad. Aunque la oferta del factor productivo tierra se considere tradicionalmente fija, ¿sí?, en realidad esto, digamos que no siempre es cierto. ¿Por qué? Porque es cierto que la tierra es una cantidad fija en todo, pero supongamos que estamos en una producción, ¿cómo se denomina?, en un campo, ¿no es cierto?, que produce, por ejemplo, algodón y maíz. Si yo quiero aumentar mi producción de algodón, ¿no es cierto?, voy a dejar de producir maíz y voy a ocupar ese espacio donde siembro el maíz para sembrar algodón. Es decir, que en ese aspecto podemos considerar que se puede ampliar un poco la producción de algodón, pero no que se pueda ampliar el factor tierra, que es fijo, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. Entonces, hay que distinguir entre lo que se denomina renta de la tierra, que es la que perciben los propietarios por ser dueños de esas tierras, y la renta agraria, que es obtenida por la explotación de la tierra agrícola.
Ahí observamos el gráfico. Donde dice de forma genérica, en el caso de los factores cuya, dice cuya oferta es fija, su retribución se considera una renta económica y su cuantía depende de la demanda existente. Es decir, nosotros decimos que al precio o retribución de la tierra se suele denominar renta y esta refleja el valor de su productividad. Siempre la oferta, ¿no es cierto?, va a ser una demanda inelástica porque decíamos que era un factor fijo, ¿sí? Y el valor de su renta, la renta de la tierra, va a depender de la demanda que tenga esa tierra en cuanto a la productividad. Entonces, puede tener un valor más bajo o un valor más alto, pero siempre la oferta de la tierra va a ser la misma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que hay que hacer una diferenciación entre lo que se denomina económica y oferta fija. La expresión de renta económica suele describir la parte de la remuneración que está por encima de su costo de oportunidad. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos esto? Vamos a ver acá en esto que dice. A ver, que no puedo leer. Ahí. El hecho de que la oferta de tierra generalmente se considere fija y que el precio de los servicios de la tierra dependen exclusivamente del nivel de demanda, que era lo que estuvimos observando acá, ¿no es cierto? La oferta fija y depende de la demanda, va a ser el valor que va a tener la renta de la tierra, ha determinado que la expresión renta económica se utilice para describir parte de la remuneración que reciben los factores que tiene una oferta limitada, en particular aquella que está encima de su costo de oportunidad. ¿Cómo explicamos esto del costo de oportunidad? Por ejemplo, la remuneración que recibe un jugador de fútbol que forma parte de la selección nacional, ¿no es cierto?, será una renta económica, ya que su costo de oportunidad, esto es lo que ganaría en vez de jugar al fútbol, si se dedicase a ejercer otra actividad, sería notablemente inferior a la que ganaría como futbolista. Consideremos este caso del futbolista, suponiendo que este futbolista en particular también es un licenciado en economía. Si nosotros suponemos que un licenciado en economía, podemos decir que tiene un ingreso al año, un ingreso medio anual de 25.000 pesos. Y jugando al fútbol obtiene ingresos anuales de 395.000 pesos. O sea que estos ingresos de 370.000 pesos serán la renta económica. En este caso, el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, la mejor alternativa desechada, ¿se acuerdan?, es de 25.000 pesos, que es lo que ganaría como licenciado en economía, ¿sí? Entonces, la renta económica es el rendimiento de un factor de producción por encima de su costo de oportunidad. A eso es lo que denominamos renta económica. Es muy claro el ejemplo del jugador, ¿no? Profe, entonces, ¿qué sería la renta en el ejemplo de la tierra? Dependiendo para qué se utilice la tierra o cómo. Claro, exactamente. Fíjese que yo le dije que anteriormente habíamos hablado, El ejemplo del algodón y el claro, del maíz. algodón y del maíz, ¿sí? Digamos, depende del tipo de actividad, ¿no es cierto? Depende del tipo de actividad y de la extensión de la tierra que se utilice. En ese caso, cuando hablamos del algodón y del maíz, estamos hablando de una renta agrícola, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una producción específica.
En ese caso, ¿no? Digamos que es una renta económica desde el punto de vista agrícola. Y en este caso el futbolista es una renta económica en general, lo que tenemos en cuenta. Y el concepto es que la renta económica es cuando es superior al costo de oportunidad. En este caso, juega al fútbol y es licenciado en economía, tiene una profesión universitaria. Con la profesión universitaria, o sea, elige entre las dos alternativas, jugar al fútbol o ejercer la profesión, jugar al fútbol. Gana más jugando al fútbol. Y el costo de oportunidad es mucho menos que lo que ganaría si, digamos, en el caso de que elija, ¿no es cierto?, desarrollar esa actividad. Entonces, en ese caso se ve claramente que el costo de oportunidad, la mejor alternativa desechada, es mucho menor que la actividad que está desarrollando jugando al fútbol. Percibe mucho más. Por eso dice la renta económica, el rendimiento de un factor de producción por encima de su costo de oportunidad. El costo de oportunidad del futbolista es ejercer la profesión de licenciado en economía, que ganaría, según nuestro ejemplo, 25.000 pesos. En cambio, él eligió jugar al fútbol y ahí ganaría 395.000 pesos al año. Deberíamos jugar todo al fútbol, ¿no? Profe, disculpe, la renta de la tierra recién se obtendría una vez que o sea, que se alquila el campo, que se alquila la tierra para que se produzca el algodón y demás. Claro. Estamos hablando de la productividad. Ahora estamos hablando de la renta, ¿sí? Ahora estamos hablando de, acá cuando vimos la renta de la tierra. ¿Qué factor de producción estamos tratando? La tierra. Tierra, trabajo y capital. Primero te hablamos de trabajo relacionado con el salario, después hablamos del capital relacionado con el interés y ahora hablamos de la tierra relacionado con la renta, ¿sí? Bueno, sigamos hablando entonces también de la renta. Bueno, nosotros sabemos que el libre funcionamiento del mercado puede, o va a permitir alcanzar la utilización eficiente de los recursos productivos, y de esa manera, ¿no es cierto?, obtener los beneficios necesarios. Pero esta situación de eficiencia de un mercado no garantiza una distribución de ingresos que sea considerada justa para la sociedad. Las políticas distributivas está integrado por un conjunto de medidas de políticas económicas cuyo objetivo principal es modificar la distribución del ingreso entre los grupos sociales de individuos, haciendo más haciéndolo más equitativa, ¿no es cierto?, entre todo ese grupo social. Los instrumentos de la política distributiva eh, con que se cuenta son fundamentalmente tres. Por un lado, digamos, por un lado están los impuestos, por otro lado los gastos de transferencia y por otro lado el mecanismo de mercado. ¿Cómo actúa cada uno de ellos? Porque lo que hay que asegurar es que a través de todo digamos, este funcionamiento del mercado, ¿no es cierto?, permita que todas las personas puedan obtener los ingresos necesarios y tener un nivel de vida eh, que satisfaga todo, que permita satisfacer su necesidad y tener una buena calidad de vida. Entonces, para ello se necesita, digamos, controlar que todos los individuos puedan tener los ingresos, aunque más no sean mínimos, como para poder vivir, ¿no es cierto? Y en esto tiene que ver la distribución personal del ingreso,
que hace referencia a utilizar la política distributiva. A ver, que me pusieron acá que no leí. ¿Puedo pasar el gráfico otra vez? ¿Este? A ver, esperen. ¿Este? ¿O cuál gráfico? Sí, profe, el último. Bueno. Bueno, analicemos un poquito estos instrumentos, ¿no es cierto?, de la política distributiva. Hablamos los impuestos, los gastos de transferencia y la intervención directa en el mercado de trabajo. Bueno, respecto a los impuestos, si bien existen muchas figuras impositivas, podemos pensar que todos los impuestos modifican la distribución del ingreso. Algún tipo de impuestos son los denominados como impuestos indirectos, los que gravan el consumo del servicio o la compra de bienes. La modificación en el sentido de perjudicar a los grupos de ingresos más bajos y por eso se los califica de regresivos. Piénsense que los individuos con menores recursos pagan lo mismo que aquellos que tienen un nivel de ingreso mayor. Con lo cual el porcentaje de impuesto es superior para lo más pobre que aquellos que tienen más dinero, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que son indirectos porque en principio son indirectos porque digamos que abarcan a todo en general, no a un sector en particular, y que de esa manera, a través de la fijación de los impuestos indirectos, las personas, digamos, todos pagan por igual. Entonces, el que es más pobre queda con menos plata, y al que tiene más dinero, digamos, pierde dinero en la misma proporción que aquel que es más pobre. Por eso se lo califica como un impuesto regresivo. Después están los impuestos sobre el ingreso o impuestos directos, que son los que gravan la obtención del ingreso y que pueden ser neutrales porque en el sentido de que no van a modificar la distribución del ingreso porque el tipo impositivo es el mismo para todo nivel de ingreso. Para todo nivel de ingreso, exactamente, ¿no es cierto?, se le descuenta el mismo porcentaje. Lo normal, sin embargo, es que los impuestos directos sean proporcionales a partir de un mínimo exento, o que el tipo impositivo se eleve con el ingreso, que sería en el caso de los impuestos progresivos, modificando la distribución de en beneficio de los menos favorecidos. Entonces, lo más, digamos, lo que resulta más factible es que sean impuestos directos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, que sean impuestos proporcionales con un mínimo exento, es decir, que hasta un determinado nivel de ingreso no tengan que tributar, que un ejemplo típico es el impuesto a la ganancia, que todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que hasta un determinado monto de nivel de salario no están alcanzados por el impuesto y pasado ese nivel sí tienen que tributar ese impuesto. Y respecto a los gastos de transferencia, los impuestos, en primer lugar, lo que pretende es, o sea, el Estado a través de la fijación del impuesto es hacerse de recursos financieros para solventar sus gastos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, a través de esa manera modificar la distribución del ingreso. Las transferencias persiguen más directamente a garantizar una base mínima de nivel de vida para todos los individuos y procurar una igualación primaria en la distribución de los ingresos. En este sentido, la transferencia del Estado lo que hace son pagos que
efectúan a las personas sin recibir a cambio ningún tipo de bien o servicio. En efecto que el seguro de desempleo, las jubilaciones y las pensiones garantiza una base mínima para las personas que de otra manera no podría tener tales ingresos. Y el caso típico que todos conocemos de la transferencia del Estado, que se le da a los individuos sin percibir nada a cambio, ningún bien o servicio, es el caso de los planes sociales, ¿no es cierto?, que son comunes en la actualidad. Y respecto a la intervención del mecanismo del mercado, esta medida actúan o sea, actúan en el proceso de formación de los ingresos, es decir, sobre la fuerza de demanda y oferta de la mano de obra y sobre otros factores de la producción, tales como el capital. Y ejemplos de esto conocidos son la fijación de los salarios mínimos, que estuvimos viendo recién, y los controles sobre los precios de determinados artículos, que generalmente son de primera necesidad, como ahora están el listado de los artículos que tienen precios mínimos, ¿no es cierto? Precios congelados que no se pueden modificar. Son la manera, ¿no es cierto?, entonces de los instrumentos con que cuenta el gobierno para lograr para implementar una política distributiva a través de los impuestos, de los gastos de transferencia y de la intervención directa en el mecanismo de mercado. Son la manera en cómo, digamos, el Estado trata de salvar estas imperfecciones que ocurren en el mercado. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra unidad 8. Ya hemos, ¿no es cierto?, digamos, desarrollado, ¿no es cierto?, la guía de los conceptos que hacen a esta unidad. Bueno, si tienen alguna pregunta. Si no sería molestia, profe, yo no entendí lo que terminó siendo los gastos de transferencia. Bueno, los gastos de transferencias. Habíamos hablado que estas transferencias son pagos que efectúa el Estado, ¿no es cierto?, sin recibir nada a cambio. Son, para ir a la actualidad, como los planes sociales. El Estado ayuda a las personas, ¿sí?, que no tienen, un empleo y no tienen posibilidades de ingreso, a tener un ingreso mínimo para poder vivir, ¿sí? Es una ayuda que da el Estado, en este caso que estamos hablando de los planes sociales. Es una ayuda. Usted fíjese que otro caso, cuando a los sueldos de los jubilados le incorporan determinados bonos, ¿no es cierto?, como para, digamos, ayudarlo compensan de alguna manera el incremento de la inflación, o lo ayudan para que puedan poder vivir, ¿no es cierto?, por el aumento bastante importante de los precios que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, como para poder ayudarle de alguna manera, le hacen transferencias, ¿no es cierto? El Estado hace transferencias a los individuos, es decir, a las personas, para ayudarlo en esta instancia. Digamos, es lo que se denomina la ayuda social, ¿no es cierto?, de alguna manera. ¿Está un poco más claro allí? Profe, gracias. Bueno, con esta unidad hemos terminado las unidades que tenemos establecido en nuestro programa de microeconomía. Así que bueno, cualquier inquietud, tienen, digamos, el correo para consultar. Además, todavía tienen clases prácticas con el profesor Glinka, así que recuerden que el segundo parcial va a ser el día 24, a las 14 horas, ¿sí?
Igual voy a comunicar por... Profesora, una cosa Sí. más. Si puede volver a escribir el correo en el ¿El chat, cuál? en el grupo de WhatsApp, y necesito No, consultar un tema. perdón, yo no estoy El en el grupo correo de de WhatsApp. la cátedra. No tenemos grupo de WhatsApp de la cátedra tampoco. No, no, En no. la, O sea, el grupo de que tenemos los alumnos. en, Yo pregunto por en- si me podría decir el correo de la cátedra. y vos tenés que entrar al aula virtual y ahí tenés el chat. Y si no, directamente a mi correo institucional, que también está en el aula virtual. Y también en una de las primeras filminas creo que de la primera unidad, ahí está mi correo institucional también. Ok, era eso nomás, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Profe, disculpe, el lunes de la semana que viene vamos a tener clases con usted. No, las clases aquí terminaron hoy. Ahora queda esa otra semana para que ustedes comiencen a ahondar en los temas que dimos esta clase. Recuerden que después ya está el parcial, el día 24. Profe, ¿y algún tipo de clase de consulta o de repaso tampoco tendríamos? Por eso digo que si quieren consultar alguna cosa me pueden escribir. De todas maneras, supongo que Alejandro le va a dar una clase de consulta. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. No, profe. Chao, hasta luego, suerte.